Yo soy una de las mujeres que más sueños tiene en la iglesia. Y los sueños que tengo, casi la mayoría, todos se cumplen. Muchas personas que van a ver esta entrevista tienen que tener mucha cuenta con sus hijos cuando ven muñequitos. Y recuerdo que tengo esta experiencia con esta entidad donde ella se me presenta en forma de Moana. No me considero la candidata como esa gente tan especial que yo ando buscando. No es cualquier cosa, estamos hablando de alguien que posee una autoridad tremenda en un país. En ese sueño que yo tuve, yo vencí. Y por como vencí espiritualmente, también vencí físicamente. El Señor darte un sueño a ti y tú ignorarlo es como tú recibir un sobre con una carta adentro y que tú no abras el sobre. Hay que filtrar los sueños. Hay gente que no filtra los sueños. De una vez corren huyendo para la iglesia. Mírame, pastor, me soñé que fulana estaba convertida en una serpiente. Esa mujer tiene pecado, pero una riña que hay entre las dos. El diablo no te va a aparecer con un cacho, un tenedor y decirte, estoy aquí, vine a comerte. Profeta Esmeralda, ¿cuál fue la experiencia que usted tuvo con el Principado de María Leonza? Sí, mira, yo en una ocasión, hace pocos meses atrás, estaba yo dormida en la madrugada y recuerdo que tengo esta experiencia con esta entidad donde ella se me presenta en forma de Moana, unos muñequitos de Disney que se llaman Moana. Yo sé que mucha gente lo conoce porque son unos muñequitos muy famosos. Entonces, yo veo que ella me dice que ella me quiere ver a las 4 de la tarde en la montaña del Sorte. Y ella me revela y me dice, yo soy Moana y tú eres Esmeralda, tú eres el dije. Moana en los muñequitos tiene un dije y ese dije, el nombre de ese dije es Esmeralda. Entonces, en los muñequitos, Moana tiene que llevar ese dije porque es el corazón de ella para que ella pueda tomar vida y la naturaleza pueda volver a la normalidad. Entonces, ella me dice que me quiere ver a las 4 de la tarde en la montaña del Sorte. Y yo le dije que no, que yo no soy Moana. Ella me dice que sí, que él dije era yo y que ella era Moana. Entonces, muchas personas que van a ver esta entrevista tienen que tener mucha cuenta con sus hijos cuando ven muñequitos, porque no saben el trasfondo, el misterio espiritual que ejercen estos muñequitos. Los muñequitos hablan de espíritus, porque dicen que los ancestros de Moana eran personas que navegaban y se comunicaban con los espíritus del mar. Esta entidad también posee autoridad sobre el mar, porque son espíritus indios que tienen potestades sobre el agua. Entonces, en los muñequitos, ella se sumerge y comienza el mar comienza a comunicarse con ella, los espíritus, los ancestros de ellas comienzan a comunicarse con ella, incluso la abuela que fallece, ahora está dentro del mar y la ayuda a ella a encontrar la montaña. Incluso es el mismo mar, es el que le entrega a ella el dije. La elige a ella para que ella sea la encargada de llevar ese dije. ¿Por qué? Porque el mal vio en ella una buena acción de que ella ayudó a un animalito a que el animalito pudiera volver a su origen, a su lugar de destino. Entonces el mal la escoge a ella como la propulsora para poder llegar hacia la montaña del Sorte, hacia la montaña de Moana y llevar ese dije. Entonces, cuando yo tengo esta experiencia que luego me despierto, yo digo, wow, es la segunda vez que yo tengo esta experiencia con este espíritu. ¿Qué es lo que tanto busca ese espíritu conmigo? Porque ya veo que en esta segunda parte me está dando una información. En el primer sueño que yo tuve, ella me decía que me quería conocer. Pero en el segundo sueño, ya ella viene a mí y se me presenta en forma de Moana y me dice que me quiere ver a las 4 de la tarde en la montaña de Suerte. Entonces yo digo, ¿qué es lo que tanto yo poseo que a ella le intriga de mí? ¿Qué es lo que yo porto de parte de Dios que ella ve como un interés para utilizarlo al lugar de ella? Entonces yo me pongo a analizar, yo digo, pero es mi autoridad. Yo tengo la autoridad. Incluso en los muñequitos de Moana podemos ver que Moana es una chica valiente. Una chica que desafió, porque sus antepasados, las personas que convivían con ella, no querían dejar que ella entrara al mar.
porque había peligro, habían personas que habían muerto intentando buscar una mejoría y ellos murieron. Entonces el mal la elige a ella porque el mal ve todo el potencial que ella reúne, todos los requisitos para ella poder cumplir esta misión. Entonces cuando yo le doy mente a los muñequitos, entonces yo digo, pero es que ella ve en mí que yo reúno todos los requisitos para yo poder trabajar a favor de ella. Entonces yo dije, no, pero si yo sé esto ya, yo lo que tengo es que trabaje en contra de ella. Todo lo que ella quiera, todo lo que ella me quiera ofrecer a mí, no se compara con lo que ya Dios habló de mí. Ahora, Ungida, ella le dio unas informaciones, 4 de la tarde. Sí. ¿Por qué las 4 de la tarde? Mira, yo estuve investigando, así como cuando la primera vez ella se me apareció, yo no sabía quién era ella, yo comencé a investigar quién era ella. Y me di cuenta que es un espíritu de Venezuela. Es un principado de Venezuela. No es cualquier cosa. Estamos hablando de alguien que posee una autoridad tremenda en un país. Sí. No es que ella tiene dominio sobre una provincia, es que tiene legalidad sobre un país, sobre un territorio entero, sobre una nación. Entonces, cuando ella me hace este llamado la primera vez, yo investigo y yo veo que es una potencia de Venezuela. Pero cuando ya ella me dice que eso fue lo que me llamó la atención. ¿Qué se hace a las 4 de la tarde en ese lugar? Y yo así mismo comencé a investigar y en ese lugar a las 4 de la tarde es el inicio de todo lo que se hace en rituales, la invocación a ella. Comienzan a fumar tabaco, a inciensos, comienzan a hacer un sinnúmero de rituales para invocarla a ella. Porque ella es considerada en Venezuela como la madre de la naturaleza. Así la tienen, así es que ellos la veneran, como la madre de la naturaleza, dentro de lo que yo pude indagar. Entonces, cuando yo vi esto, yo digo, pero mira, a las 4 de la tarde es que inician el culto para invocarla a ella, para invocar ese espíritu. Entonces, yo me quedé muy sorprendida, no te voy a negar, me quedé muy sorprendida porque yo dije, un espíritu de esta magnitud, a donde yo considero que yo no, ¿cómo te explico? Tú sabes que hay cristianos que son candela, chip y fuego, que no le tienen miedo a nada. Sí. Yo no te puedo decir que le tengo miedo a los espíritus, yo no le tengo miedo, en verdad. Pero no soy no me considero la candidata. ¿Entiendes? No me considero esa candidata como esa gente tan especial que yo ando buscando. Porque yo lo que estoy trabajando es para Dios. Estoy pastoreando tranquila la iglesia con el conjunto de mi esposo. Estamos rescatando las almas. Estamos sirviéndole a Cristo. Entiendo como que no es como algo como tan... Yo no estoy metida en los altares. Mira, te reprendo, le quito los altares a la gente. Yo no estoy metida en eso. Para entonces este espíritu poner toda su atención sobre mí. Es que los demonios no buscan fama, ellos buscan autoridad. Sí. Ellos no te ven por lo que tú representas en un escenario, sino por lo que tú representas en el mundo En el mundo espiritual. espiritual. Entonces, la pregunta es esta. Cuando usted tuvo esta experiencia con el espíritu de María Leoncia, este principado, ¿usted estaba despierto, estaba durmiendo? Yo estaba dormida. Ok, cuando está dormida, ¿usted cree que en los sueños puede hablar Dios y puede hablar el enemigo? Sí. Aunque la Biblia no te registra que el enemigo puede hablar a través de los sueños, que solamente te dice que Dios sí habla, que te dejó capítulo 33 del verso 14 en adelante, te dice que de una de dos formas habla Dios al hombre, pero este no entiende. Entonces, vemos que el enemigo también se infiltra en tus sueños para entonces perturbarlo. ¿Por qué? Porque en los sueños vemos que Dios te trae dirección, pero entonces el enemigo busca desviarte. Dios te muestra cuál es el plan para con tu vida, pero entonces el enemigo busca distorsionarlo. Nosotros podemos ver que cuando José tiene estos sueños, José, el hijo de Jacob, tiene sueños donde él se ve en un futuro gobernando. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás no se infiltra en los sueños de él. Satanás lo que hace es que comienza a operar
para que esta cosa no acontezca. Pero entonces vemos también que Dios utiliza todo lo que a él le aconteció, lo utiliza a favor para llevarlo hacia su lugar de destino. También podemos ver que José, el esposo de María, también tiene sueños de dirección. Dios lo direcciona, ¿no? Mira, vete a Egipto, llévate al niño, porque Herodes ha procurado la muerte del niño. Entonces, por medio de sueños lo direcciona. Entonces, eso pasa con nosotros en estos tiempos. Dios a nosotros nos habla a través de los sueños. Porque muchas veces Dios no te va a hablar físicamente porque es que el ambiente está muy cargado. Mm. El ambiente está muy contaminado. Tú tienes muchas distracciones. La gente para todo el tiempo con un teléfono en la mano. Que si te llaman, que si WhatsApp, que los estados, que Instagram, que Facebook, que TikTok. Son demasiadas distracciones que tenemos actualmente. Incluso yo puedo irme hasta más lejos. Los pastores, los profetas. Hay gente que tienen hasta poca intimidad con Dios por causa de esto, de los teléfonos. Entonces, hay mucha gente en los altares con poca revelación. Gente en los altares que Dios le muestra en sueños y no saben interpretar los sueños. ¿Tú sabías que cuando nosotros tenemos sueños constantemente, Dios te está hablando, Dios te está diciendo que tú tienes el don de la revelación? Dios te muestra. Pero ese don también viene consigo en el paquete su interpretación, Mm. el don de la interpretación. Estas personas que tienen estos dones pueden interpretar los sueños. Lo que pasa es que no se lo piden a Dios. No se lo piden, lo callan. Lo primero es que lo callan. Y lo segundo es que lo ignoran y no piden la interpretación. Yo recuerdo que cuando yo una vez tuve un sueño con un familiar mío y lo tuve repetitivamente. ¿Qué pasa? Que yo lo tenía, pero lo contaba, pero como que no le prestaba la atención que necesitaba. O no que no le prestaba la atención, sino como que era como que yo no ejecutaba. Yes. Yo lo contaba, pero no ejecutaba. En el sentido de que yo veía a esta persona, este familiar mío, que tenía un accidente consecutivamente. Lo veía postrado en el piso, lo veía que se montaba en un motor y tenía un accidente. Pero entonces, en vez de yo reprender todo espíritu de muerte, yo lo que hacía era que se lo contaba a otra persona, a un mismo familiar, hasta que llegó el día que pasó eso. Y yo recuerdo que cuando eso pasó, ahí yo me acordé de los sueños que yo tuve. Y ahí no me quedó más remedio que interceder en ese momento. Y le dije, mira, Dios me dijo a mí que él no se moría hasta que no conociera a Cristo. Él no se va a morir hasta que esa palabra no se cumpla en su vida. Entonces, cuando yo llegue a ese hospital, yo lo quiero ver con vida. Yo reprendo y cancelo todo espíritu de muerte que quiera tomar posesión de él en el nombre de Jesús. Él no verá muerte, verá la vida en el nombre de Jesús. Y las palabras que Dios pronunció a favor de él se van a cumplir en el nombre de Jesús. Y cuando yo llegué a ese hospital, yo lloré. Mientras yo hablaba eso, yo lloré porque es un familiar muy cercano mío. Y mientras yo pronunciaba esa palabra, yo tenía un nudo ahí porque Satanás quería que yo llorara, que yo me afligiera. Y yo le dije, te equivocaste, porque Dios me dijo a mí que él le va a servir a Cristo. Y hasta que esa palabra no se cumpla, él no se va de esta tierra. Entonces, cuando yo llego al hospital, yo veo que él está todo ensangrentado, tiene un hoyo aquí, tiene un hoyo en la nariz, un desastre, las manos partidas en 3 partes. Y, y yo le digo al Espíritu Santo, Señor, yo quiero que él sienta tu paz y que la sangre deje de cesar. Inmediatamente yo hice esta oración por él. Su semblante comenzó a cambiar. El rostro de él estaba engruñado, pero ya el rostro de ella no estaba así. Y quiero decirte que las enfermeras, cuando vieron que yo comencé a orar por él, me dejaron a mí trabajarle a él. Yo comencé a curarlo yo lo limpié yo, todo yo. Y hasta que lo llevamos a su casa, porque lo que él tenía meritaba durar días en el hospital. Y él pidió su de alta. Y en la casa yo me encargué de sanarlo. El hoyo no duró 3 días en sanarse.
Se curó, el hoyo se cerró. Él comenzó a tener una pronta recuperación. La recuperación de él fue rápida. Porque mientras yo lo dejaba, que ya lo dejaba con sus familiares en la casa, yo me iba para mi casa y en mi casa yo intercedía. Y le pedía perdón a Dios por no prestarle atención a los sueños que él ya me había mostrado. Porque usted sabía que cuando Dios no muestra es para que no acontezca. Es para reprender. Dios me muestra a mí cosas que yo tengo la autoridad para reprenderlas. Porque Dios te muestra porque Él sabe que tú tienes la autoridad para reprenderla. Hay una autoridad que tú tienes que mucha gente la desconoce. Sí. Dios te muestra cuál es tu ministerio a través de los sueños. Dios te muestra el rango de autoridad que tú posees a través de los sueños. Porque hay gente que tiene autoridad para ciertos espíritus, pero hay gente que Dios le muestra el rango de autoridad que poseen sobre los espíritus. Entonces, como yo me di cuenta de eso, entonces yo comencé a reprender. Pero Dios me mostró a mí que esta persona va a morir. Entonces, si la persona va a morir, no es que Dios quiere que yo se lo diga, es que Dios quiere que yo cancele eso en el nombre de Jesús, que yo tenga autoridad sobre eso. Y no solamente me pasó con esa persona, me ha pasado varias veces. Mira, una de las últimas veces de que yo volví a ver esa experiencia de muerte, la persona ya está muerta. Sí, la persona ya está muerta, pero entiendo que Dios quería que no que yo lo hablara, sino que yo también intercediera. Y yo no intercedí por esa persona. Espérese, 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 espérese. Esto se está poniendo serio, pero muy serio, porque estoy dando mucho, me está produciendo mucho pensamiento. Bueno, Se puede, primer punto que quiero tocar, se puede interceder en sueño sí, o después que me levanto del sueño. las dos cosas. Claro que sí. Yo he intercedido en sueños por una persona. Mira, para seguir contándote esa experiencia, yo recuerdo que yo vivía en una casa, todavía no estaba casada, pero ya había conocido a mi pareja. Ya había conocido a quien actualmente es mi esposo. Estábamos hablando, pero yo recuerdo que tengo un sueño con una persona que vivía al frente de la casa donde ahora yo vivo. Mira, mira, mira qué curioso. Donde yo estoy viviendo no estaba construido. Donde yo estoy viviendo actualmente no estaba construido. Solamente había una casa. Donde yo vivo ahora es un apartamento de 4 niveles. ¿Qué pasa? Que en el sueño yo veo que yo estoy en un alto, que lo que es ahora mi casa. Estoy en un alto mirando hacia abajo y yo veo un velorio. Y en ese velorio yo digo, wow, ¿y quién se habrá muerto? Y le voceo a las personas que estoy mirando ahí, le voceo y le digo, fulana, ¿y qué pasó ahí? ¿Quién fue que se murió? Y me dice ella, fulana, que se murió de un infarto. Le dio un infarto y se murió. Y yo me desperté instantáneamente. Me desperté. Eso fue como, y recordé cada detalle, porque cuando Dios te da sueño de Él, tú recuerdas todo con lujos y detalles y no se te olvida. Lo que Dios te da a ti no se te olvida. Entonces, yo recuerdo que tuve así mismo ese sueño y cuando voy, que me voy a cambiar, me estoy cambiando para irme para mi trabajo, casualmente veo a las dos personas con las que me soñé. Hmm. Y le digo, me acordé del sueño y le digo, mira, tuve un sueño contigo. Me soñé que tú te morías de un infarto. Y le dije, deja de fumar, deja de beber. Deja de beber. Y ella dice, ay, señor, reprenda al diablo, señor, reprenda al diablo. No, cuídate, le dije. Y recuerdo que le hablé con tanta autoridad que la persona con la que estaba al lado, que también me había soñado, porque fue a ella que le pregunté quién se murió, y ella fue la que me contestó, fulana, que era la persona que estaba al frente en ese momento. Entonces, ellas me dijo, wow, mírame, y se engranojó. Le dije, wow, si yo siento a Dios, mírame, tiene que cuidarse, doña, cuídese. Entonces, eso fue en ese año. Al año siguiente, ya construyen el edificio. Ya yo estoy viviendo dentro del edificio, pero no me estoy acordando del sueño. Entonces, al año siguiente, entrando diciembre, finalizando diciembre, el último día de diciembre, esta persona muere. Y la persona con la que yo hablé me dice, Esmeralda, ven acá,
tú no sabes que se acaba de cumplir el sueño que tú tuviste. Ella fue la que me recordó el alto. Yo, mira el alto, tú lo vas a ver el velorio, porque la van a ver aquí. Se murió. Y es así mismo, de un infarto como tú lo soñaste. Yo me quedé sorprendida. Yo dije, wow. Y ahí entonces el Espíritu Santo me comenzó a ministrar. Yo necesitaba que tú intercedieras por ella porque yo la quería salvar. Eso, mírame, eso me laceró. Eso me laceró porque entendí que yo no tenía simplemente que contarlo, sino que yo también tenía que interceder. Aunque en el momento ya no aceptara a Cristo, pero yo podía interceder en secreto, en mi recámara. Padre, liberta, Padre, transforma, Padre, trata con ella, que ella pueda arrepentirse, que ella pueda tener un encuentro contigo. Tengo la autoridad para hacerlo. Ahora, pastora, mujer de fe, Esmeralda, ¿le ha pasado muchas veces que usted se sueña algo y pasa? Sí, Entonces, quiere decir que los sueños suyos son proféticos. sí, Así que escriba ahí, la profeta de los sueños. Porque la gente no sabe lo profético. no. La gente no entiende qué es lo profético. Entonces, hay varios términos que hay que definir. Profeta, profecía, ¿verdad? Lo profético. Porque, ¿qué es un profeta? ¿Qué es una profecía? La persona piensa que una profecía es usted llamar a alguien por nombre. Entonces, la profecía tiene que ver con los acontecimientos futuros, con lo que viene en el futuro, con lo que se va a establecer. Entonces, yo estoy viendo que a través de los sueños, estoy llegando a esa conclusión, es como son profecías que Dios le entrega, pero se la da de esa manera en sueño para que usted pueda interceder. Entonces, esta mujer yo la bautizo como la profeta de los sueños porque al ver esto que acontece de esta manera, entonces eso quiere decir que no son simples sueños. Mire, el libro de Números 12, capítulo 12, versículo 6 dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. Entonces, a sus profetas Dios también le habla en sueños. Incluso cuando Dios quiere que tú conozcas este ministerio, él va siempre a insistir en los sueños. Siempre, porque Dios siempre insistió conmigo desde niña. Mi llamado fue siempre desde niña, porque yo me soñaba que Cristo venía. Me soñaba que yo quería saltar. La gente saltaba, daba un brinco y se iba con el Señor. Entonces yo quería brincar también. Yo hacía la acción de irme, pero no podía. Entonces, mucha gente dice de que, wow, me soñé con Cristo, Cristo viene, Cristo está a la puerta. Y muchas veces no entienden este tipo de sueño. Cuando la gente tiene este tipo de sueño así y más a temprana edad, siendo una niña, un niño, muchas veces Dios haciéndote el llamado. Te estoy llamando a un ministerio a través de los sueños para que tú entiendas que yo he puesto de mí, he puesto en ti. ¿Para qué? Muchas veces para trastornar el mundo de las tinieblas. Para que tú libertes al cautivo, para que sanen los enfermos, para que hables de mi palabra. Pero mucha gente no entiende este tipo de cosas. Como te hablé en el libro de Job, que dice, no entiende. La gente lee donde dice, sí, el Señor habla en visiones, habla en sueños. Eso es lo que todo el mundo oye, pero entonces, y dicen ahí rápido, pero el hombre no entiende. Y ahí se van al contexto de lo que dicen. Pero entonces pasan por desapercibida la palabra, el hombre no entiende cuando Dios le habla. Entonces yo me enfoqué en esa parte porque esa parte fue la que me laceró. Yo dije, es que el hombre tiene sueños, el hombre tiene visiones, pero el hombre no entiende. Entonces yo comencé a analizar, yo digo, wow, pero yo soy una persona que tiene muchos sueños y la mayoría de los sueños que tengo se cumple. Incluso pastoreando, yo soy una de las personas que más sueños tiene en la iglesia. Yo soy una de las mujeres que más sueños tiene en la iglesia. Y los sueños que tengo, casi la mayoría, todos se cumplen. Ahora, ya que estamos entrando ahí, porque yo sé que hay muchas mujeres y hombres que tienen ese llamado como lo tiene usted, pero han sido golpeados porque dicen, tanto que sueñan, tanto que sueñan, tanto que sueñan. Ahora, lo que la gente dice, tanto que sueña, y la gente lo denigra, es una de las primeras señales de que Dios te quiere usar a través de los sueños y que Dios te está dando un mensaje. Ahora, ¿cómo podemos lidiar con
con ese punto de la gente querer denigrar la persona que sueña mucho. Pero ahí está el caso de José. A José le dice, sus hermanos le dijeron, ahí viene el soñador, matémosle y veremos qué serán de sus sueños. Entonces vemos que más adelante, ya cuando los sueños se manifestaron, vemos que los hermanos de José van donde él, pero no le reconocen, pero José sí le reconoce. Y José le viene reconociendo ya con un corazón sano. Y José le dice, no se preocupen, esto era necesario, porque para preservación de vida, me envió a Dios a mí aquí. O sea que las personas que tienen este tipo de rechazo tienen que saber que cuando surgen este tipo de cosas, Dios quiere que tú te mantengas con el corazón íntegro delante de Él. Tú no puedes tener, porque tienes que saber que estas son las persecuciones que arrastran a un soñador. Por ejemplo, el espíritu que persigue al maestro es el espíritu del error. El espíritu que persigue al profeta es el Jezabel. Entonces, en esos espíritus que arrastran a ellos tienen que saber que van a tener persecución con espíritu de Jezabel. El maestro tiene que saber que va a tener espíritu de error, que lo van a perseguir, que tiene que tener 24/7 una conexión con Dios para que Dios sea el que lo instruya. Así mismo es el soñador. El soñador tiene que saber cuáles son los enemigos que persiguen ese ministerio, que persiguen ese don. Entonces, cuando ya tú conoces los espíritus que te persiguen, ya eso no es nada para ti. Tú te lo comes como pan comido. Ya para ti el rechazo viene siendo como vitamina. El rechazo para ti viene siendo como fortaleza, porque eso fue lo que fortaleció a José. A José, cuando ya los hermanos de José llegaron al palacio para pedir provisión para poder llevar a su pueblo, entonces José le dijo, lo reconoció, le dijo, no se preocupen. Yo soy José, el que ustedes procuraban matar. Yes. Y lo dijo desde un corazón sano. José hasta lloró. Sí. José lloró. Y entonces, todo aquel, no solamente en el soñador, todo aquel que Dios le entregó un ministerio, Dios siempre te va a dar el corazón de Cristo. Siempre te va a llevar al como Él piensa, a como Él siente. Incluso yo una vez prediqué bajo el tema códigos de resistencia, donde yo expresaba que cuando tú eres criticado, Dios quiere que tú aprendas a amar más. Cuando tú pasas por el proceso de soledad, Dios quiere que tú aprendas a depender de Él y no de la gente. Cuando tú pasas por procesos económicos, Dios quiere que tú aprendas a poner tu confianza en Él y no en lo que te falta. Yes. Entonces, así mismo vienen siendo los ministerios. Cuando tú recibes persecución en el mundo espiritual, tú tienes que saber que Dios está contigo, porque Él fue que te llamó, Él fue que te dio los sueños, Él fue que te dio el ministerio, Él fue que te dio los dones. Y tienes que entender que el enemigo no da nada. El enemigo, al contrario, lo que busca es quitarte lo que ya Dios te entregó. Y si no te lo quita, lo quiere usar al favor de Él. Te lo distorsiona para que entonces tú puedas trabajar a favor de Él, a favor de su reino. Por eso tuve brujos que son profetas. Por eso tuve prostitutas que son evangelistas. Por eso tuve adoradoras que son lesbianas. Porque el enemigo anda buscando distorsionar la imagen y la semejanza del hombre. El hombre que verdaderamente porta, porque la Biblia te dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces, el enemigo no anda buscando a la gente que son de él. El enemigo anda buscando a la gente que son de Cristo, a la gente que son escogidas, a la gente que saben que puede darle problema a él en el mundo espiritual, Sí. a la gente que tiene la resistencia, a la gente que tiene el valor, las agallas. Porque hay gente cobarde en este camino. Y su palabra dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hay mucha gente sin dominio propio, sin carácter, sin resistencia en estos caminos. Entonces, cuando el enemigo ve que tú reúnes la resistencia, el carácter, el dominio propio, la resistencia, que tú puedes resistir. Porque ¿qué dice su palabra? Resistir al diablo y él de vosotros huirá. Pero primero que someteos pues a Dios.
Cuando el diablo ve estos requisitos, que tú eres una persona que te sometes, que tú eres una persona que camina en obediencia y que sin embargo, para rematar, eres una persona que resiste el proceso, el rechazo, las críticas, la burla. ¿Qué tú te crees? Que a mí no me han criticado. A mí me criticaron mucho. De hecho, con la entrevista anterior, yo fui muy criticada. Sí, Sí, fui muy criticada. Y desde que comencé a entrar, desde que yo comencé el evangelio, yo fui muy criticada. Yo recuerdo que mis familiares y personas me decían Cristina. Sí, porque ellos pensaban que yo iba a durar poco tiempo en el evangelio. Cuando ellos vieron mi firmeza y que ellos vieron que ya Dios estaba haciendo cosas conmigo y que yo oraba y que sucedía cosas. Y que no solamente eso, porque la Biblia dice que nosotros somos carta leída. Cuando ya ellos ven que ya, porque la gracia te hermosea, te pone hermoso. sí. Y cuando ellos ven eso, porque el impío sabe cuando tú estás de verdad o cuando tú estás relajando. El impío sabe. Entonces, como ellos ya ven eso, ahora ellos me llaman sierva. Sierva. Ya todo el mundo, a mí no me dicen Esmeralda, a mí me dicen la sierva. En mi sector, en mi entorno. Y mis familiares más cercanos me dicen pastora. Mm. Pero, ¿qué me conllevó a mí eso? Mi buen testimonio, la resistencia que yo tuve. Porque muchos apostaron a que yo no iba a resistir. Muchos apostaron a que yo me iba a descarriar. Muchos apostaron que yo iba a ser simplemente una cristiana. Y yo le dije al Señor, yo no quiero ser una cristiana cualquiera. Yo no quiero ser inútil. Hay muchos ministerios que están siendo ahora mismo inútiles porque lo tienen sentado en un banco, en una silla, solamente a ser espectadores. Y yo le dije al Señor, como yo veía eso, yo le dije al Señor que yo no quería eso. Y si tú me vas a poner a mí en una silla para que yo nada más esté mirando a la gente, cómo adoran, cómo predican, cómo son usados por ti, mejor me quedo afuera. Se lo dije claro. Entonces, cuando yo le hice esta oración al Señor, yo fluí rápido en el Evangelio. Desde que yo entré, tomé liderazgo. Me desenvolví, porque yo siempre he sido una persona atrevida. Sí, fui atrevida afuera y aquí soy más, porque entendí lo que portaba de parte de Dios. Y eso es lo que hoy en día el enemigo persigue, que ya yo sé que él lo persigue. Sí, Hay porque, gente que no lo sabe. claro, hay gente que no lo sabe. Incluso el enemigo, de una manera u otra, ha tratado de darle información de que él quiere lo que usted tiene. Sí, claro que sí. Todos esos sueños que yo he tenido. Una vez tuve que también lo testifiqué en la entrevista pasada, de un espíritu haitiano que quiso besarme. Y yo le dije que no, que a mí no me gustaban las mujeres. Y vemos que después de 2 días, este espíritu se manifiesta en la vida real. Llega una lesbiana y comienza a escribirme, a hablarme, de que a decirme cosas que ella quería hacer conmigo. Entonces yo le dije, no, que a mí no me gustan las mujeres. Y yo le dije, no, tú estás mal, tú tienes que arrepentirte. Mira, yo estoy pastoreando, ven, los cultos son martes, los jueves y los domingos, ven a la iglesia. Y como yo vi que ella me esquivó, que ella no quería nada de eso, entonces yo entendí el sueño. Yo dije, pero que esto es un espíritu. Entonces en el mismo sueño yo veo que el espíritu también quiere como agarrar a una de mis hermanas y veo que en la realidad también esa persona quiere hablarme de la misma persona con la que yo me soñé, que quería también como, pero lo de ustedes es genética, tu hermana también se ve buenísima, tu hermana también está, y yo, cuidado, no te metas con ella. Y así mismo, como le dije en el sueño, así mismo se lo dije personal, no te metas con ella, que tú no me conoces, tú no sabes quién soy yo en el mundo espiritual. Le dije, si tú no quieres que yo hable con Jehová y te detrone, no te metas con ninguna de mi familia. Ellos no le sirven a Cristo, por aquí hay una atalaya que habla por ellos. Uf, Mírame, cuando ella me dijo, cuando yo le dije eso a ella de una vez, no, no, no te preocupes, yo no quiero problema contigo, yo no quiero. Y solté eso. Al día siguiente me sueño que ella me escribe. Y después que ella me escribe, al otro día, a los 2 días, ese espíritu me escribe en la realidad. Y ya esa persona sabe que yo sé quién es ella y que ella sabe quién soy yo. Y ella comienza a hablarme y me comienza a decir, mira, tú estás en el salón. Y yo le dije, no, yo no estoy en el salón. Me dice, mira, pero ese pantalón te queda muy bonito, te queda muy bien ese pantalón. Y yo le dije, dígame, ¿cuál es su problema conmigo?
No, y después me dice, ¿tú usas Colale? Y yo le digo, oye, lo que te voy a decir, tu curiosidad terminó hasta aquí. A mí no me interesa saber nada de lo que tú quieras decirme a mí y tampoco me interesa seguir sosteniendo una conversación contigo. Arrepiéntete de lo que tú estás haciendo y sacerdotisa de Satanás, le dije. Y Wow. después la bloqueé. Después que yo la bloqueé, esa mujer más nunca, porque el interés de ese espíritu era que yo cayera. Sí, El interés de ese espíritu, porque te voy a decir algo. En mi pasado, yo tenía, lo voy a decir así, porque así es que lo puedo más o menos como visualizar. Yo tenía mucha energía masculina. Esta energía masculina yo la quiero porque toda mi vida la pasé sola, siendo madre sola. A pesar de que tenía una pareja, pero la pareja no estaba constantemente fuera. Era una persona inestable. Entonces yo no quería inestabilidad, yo quería estabilidad. Y como yo entendía que yo tenía los pies sobre la tierra, yo le brindé estabilidad a mis hijos. Me tocó instruirlos sola. Mira, no le abran la puerta a nadie, no hablen con nadie, le dejo internet, le dejo dispositivo para mantenerme con ellos en contacto. Me tocó martillar yo un clavo, me tocó poner ese electricista, me tocó hacer muchas cosas. Entonces, hay mujeres que yo sé que se van a identificar conmigo, que tienen como esa cosa sí, sí, como sí. de hombre. Y no es que son hombres, es que simplemente adquirieron el trabajo del hombre más el trabajo que le toca hacer ella. No les permitieron ser mujer, sino que también tuvieron que asumir el rol del hombre, porque no estaba presente. Entonces, cuando una persona quiere ya contraer matrimonio con esta mujer, entonces ve que esta mujer es de carácter fuerte, que ve que esta mujer tiene demasiada adrenalina. Hay hombres que no saben lidiar con eso. No. No, porque aquí no hay dos hombres. Aquí no hay dos hombres en esta casa. Aquí es un solo hombre. Entonces, la mujer ya, con la experiencia que tiene del pasado, de que la tocó vivir cierto, no, tú te puedes ir, que yo recito sin un hombre. Pero mentira, la mujer no puede vivir sin un hombre porque la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle ayuda idónea. Entonces, yo sé que hay muchas personas que se van a identificar conmigo y mi consejo para ustedes es, cuando ustedes tengan una pareja, siempre háblenle de su pasado. No vengan a hablarle de que yo pude sola, de que yo y que yo no. Nosotras somos vulnerables. Nosotras somos el sexo fuerte, es verdad. Tenemos resistencia, tenemos carácter, pero simplemente somos ayuda idónea del hombre. No que somos por encima del hombre. Y muchas mujeres destruyen su ministerio, destruyen su hogar por falta de conocimiento. Yo entendí que Dios me permitió ese proceso porque Él quería resistencia de mí, quería carácter y que mi ministerio demandaba de todos estos procesos. Yo tenía que vivir ciertas cosas para yo poder entender que quién soy yo en Dios, quién soy yo en Jesús, quién fue el que me llamó y de quién yo dependo. Pero hay mujeres que entran al ministerio y se casan, entonces vienen con todas estos hematomas. No se le dan, no voy a decir, hablando anatómicamente, no se le dan masaje a esos hematomas para eliminarlos, Sí. para entonces no entrar al matrimonio con esos hematomas, con esas faltas, con esas heridas. Analízala. ¿Por qué Dios te permitió? Porque Dios te permitió vivirla. Es verdad, Dios te permitió vivir esos procesos, pero tú no entendiste por qué Dios te permitió My vivirlo. God. Entonces, cuando tú no entiendes por qué Dios te procesa, por, por qué Dios te permitió vivir todo eso y por qué tú ahora tienes esa energía masculina que debe de ser tratada. Cuando yo entré al matrimonio, yo se lo dije a mi esposo. Yo le dije, mira, yo así soy una mujer de carácter fuerte, yo soy medio trujillista. Las personas que no son de República Dominicana, cuando dice soy medio trujillista, eso era un dictador que había Sí, aquí aquí en en el país República había un Dominicana, dictador. conocido como Rafael Leonidas Trujillo. Sí. Entonces, la persona, ya que él fue una persona muy conocida en el país por ser un presidente tan fuerte, cuando a alguien que es muy fuerte le llaman, es un trujillista, Sí. eso es esto, eso es aquello. Yo con mis hijos soy Si no así, preguntaba a mi familia cuando no eran cristianos, sí. me decían un trujillista. Sí, a mí me dicen eso. Y tú eres como media trujillista. O sea, un trujillista prácticamente, hablándolo así, es como una persona de carácter, que es Sí, fuerte, que lo que dice sí, sí, no, no.
Entonces, yo soy así. Estoy tratando, tú sabes, En Venezuela, un Maduro, un Maduro. Sí, en Cuba, sí, un cubano, un presidente sí, cubano. Ustedes saben un cómo está esa situación Fidel, por ahí, así en mismo. Chinchunjun por allá, así sucesivamente. Yo era Ahora, así. ahora, 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 el punto es este. Los sueños. Vemos que, vamos al mete asunto. Vemos que esa mujer, primero ese espíritu la visitó, la atacó en sueño. Después se materializó, Sí, pero no se consumó. no. Ahora, pero la está atacando por sus experiencias pasadas. En la experiencia pasada, en el sentido de que le tocó ser padre y madre en una casa. Le tocó ser independiente de un hombre. Y el enemigo está viendo eso como una plataforma para atacarla. Sí. Entonces, ¿cómo una mujer, cuando le lleguen esos momentos, o un hombre, que le lleguen esos momentos, que hay una plataforma de experiencia pasada, cómo puede contrarrestarlo? Mira, tú sabes que en ese sueño que yo tuve, yo vencí. Y por como vencí espiritualmente, también vencí físicamente. Porque hay personas que tienen estos tipos de sueños de alerta y hay veces que se encuentran descuidados. Mm, Y al estar descuidados, pues pueden entrar en la propuesta. Porque en el sueño yo veía que ella me daba dinero en dólares. Y en el sueño yo veía que mi esposo me decía, cuidado, no coja eso. Y yo decía, ¿qué te pasa? A mí no me gustan las mujeres. Pero entonces yo le dije en el sueño, ella se me está salvando porque ella tiró la cartera y se embaló, pero ella no me conoce a mí. Deja que yo la vea, le digo yo. Y ahí mismo ya vuelve, pero ya ella no vuelve a mí, sino que va donde mi hermana y la comienza a seducir. Cuando yo veo que ella comienza a seducir a mi hermana, yo me lleno de odio. Y yo comienzo a decir, no te metas con ella, oíste. Esa sí, no, con ella no te metas, que tú no me conoces en el mundo espiritual. Tú no sabes quién soy yo. Entonces, yo vencí en ese sueño, porque yo le hablé con autoridad. Incluso cuando ya eso se estaba materializando, el Espíritu Santo me atrajo a la mente ese sueño, mm, porque el Espíritu Santo también te advierte. Te dice, mira, eso que está pasando, ese fue el sueño, ¿te acuerdas? Así como te pasó a ti, que tú estabas en esa iglesia y después te acordaste del sueño y tú ejecutaste. Tú hiciste tal cual, tú obedeciste. Pero nosotros tenemos un libre albedrío. sí. Es si yo quiero hacer lo que yo vi en el sueño. Si yo quiero hacerlo. Si yo no quiero hacerlo, pues sucede lo que yo quiera. Pero como yo me apercibí y verdaderamente a mí no me gustan las mujeres, yo no, yo no quiero eso. A mí no me gustan las mujeres. Pero cuando el enemigo se da cuenta de todo esto en tu vida, que el enemigo sabe ya lo que tú portas, lo que tú pasaste, cuando tú eres una mujer que eres direccionada a través de la oración, porque yo de verdad, yo le suelto al que tiene este tipo de ministerio, que es a través de los sueños, que ore. Porque una persona que no ora es una persona que es un fracasado, Sí. espiritualmente hablando. El Señor darte un sueño a ti y tú ignorarlo, es como tú recibir un sobre con una carta adentro y que tú no abras el sobre y mucho menos leas la carta. El tú ignorar tus sueños es como tú nunca saber lo que Dios quiere para ti. El tú ignorar tus sueños es como tú nunca saber lo que va a pasar en tu futuro. El tú ignorar tus sueños es tú tener un retraso espiritual. El tú ignorar tus sueños es tú nunca saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida, ni saber tu futuro, ni para dónde tú vas, ni qué va a pasar contigo. El tú ignorar tus sueños. Entonces, nosotros vemos la parábola de los talentos, que hubo uno que escondió los talentos. Sí. Lo escondió porque tuvo miedo. Tal vez tú ignores tus sueños porque tú no los entiendes, o tal vez tú los ignores porque son demasiado fuertes. Porque hay personas que tienen sueños fuertes. Yo he tenido sueños fuertes que me dan miedo. Pero yo tengo algo que a mí lo que me da miedo me da más adrenalina para yo saber qué va a pasar más. Aunque yo tengo miedo, me da miedo, pero Mm, no dejo de indagar. Yo tuve una experiencia un día con un espíritu
que ese espíritu era en forma de un duende. Me dio miedo verlo porque lo vi literal. Y cuando yo lo vi literal físicamente, yo le dije, no, yo tengo que mirarlo porque es primera vez en mi vida que yo veo un demonio. Yo tengo que ver esto. Y cuando yo lo vi, al otro día ya yo no quería orar en la madrugada. Ese espíritu me volvió a visitar y me dijo, te saliste con la tuya. Entonces, la persecución mía comenzó desde que yo me convertí. Y yo comencé a prestarle atención a mis sueños. Yo comencé a investigar. Yo comencé a ver en las redes sociales. Comencé a ver en YouTube sueños, significado de sueño. ¿Qué significa esto? Yo no me quedé estática. Le contaba a mi pastor, pero había veces que mi pastor no podía desglosarme. Eran tanta gente que le hablaban a mi pastor que muchas veces yo no tenía una persona a quien me mentoreara, una persona que me dijera, mira, esto es por esto y esto, este llamado tuyo, está pasando esto y esto contigo. Yo no la tuve. Entonces me tocó, como en esa área, formarme yo sola y decirle al Señor, Señor, dame la sabiduría, dame la interpretación de sueño. Este sueño yo no sé lo que significa, yo necesito saber qué es lo que está pasando, por qué que yo sueño tanto, por qué Sí. que estos sueños de persecución, donde yo veo que me están persiguiendo y que yo vuelo en los aires, que de repente yo floto y que la gente que me está persiguiendo ya no puede flotar, sino que la única que flota soy yo. Y entonces ya ahí yo siento tranquilidad cuando yo estoy flotando. O que yo estoy dentro de del mal y que yo estoy abajo, descendiendo para el fondo, para el fondo, para el fondo, para el fondo. Y siento como esta oscuridad que me invade. Son demasiados sueños que estoy teniendo. Háblame claro, ¿qué es lo que pasa? Y ahí entonces el Señor comenzó poco a poco a revelarme. Yo comencé a ver programas de personas que hablaban sobre este tipo de cosas. Y eso me daba mucha información. Y yo decía, pero mira, yo estoy teniendo sueños con entidades y es porque ellos quieren algo que yo tengo, que yo no desconozco. Yo voy a investigar, a ver qué es eso que yo porto, para entonces yo cuidarlo como la gente, como la palabra de los talentos, que el que tenía 5 le consiguió 5 más Sí. y lo cuidó y lo protegió. Y el Señor le dijo, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, nosotros vemos mucha gente que tienen muchos sueños que no saben interpretarlo, los ignoran, no saben lo que está aconteciendo con ellos. Incluso hay gente que no son cristianas, que entienden más lo que pasa con ellos que un cristiano. Mm, sí. Porque yo tengo amistades que no son cristianas y me hablan a mí, me dicen, mira, yo tuve un sueño, me pasó esto y esto y esto y esto y esto, y yo solo puedo interpretar. Yo se lo puedo desglosar. Mira, tienen que cuidarte. Incluso eso hasta me ha ayudado a mí para yo predicarle a ellos. Porque cuando ellos se acercan a mí a hablarme de los sueños, yo le digo, mírame, pero tú portas algo fuerte de Dios. Tienes que cuidarte, el enemigo anda atrás de ti, pero tienes que buscar de Dios porque Dios quiere eso. Eso que tú tienes en tu mano, ahora mismo es un tesoro para el enemigo. Sí. Entonces tienes que cuidarlo y tienes que buscar de Dios, busca de Dios, busca de Cristo. Ahora, Esmeralda, hay un punto que yo siempre me preguntaba y estoy obteniendo respuesta. Y es que, ¿por qué el enemigo también le habla en sueño a la persona? El enemigo es experto estudiando la manera en la que Dios hace algo con alguien. Sí, Por ejemplo, si Dios te utiliza en la imposición de mano, el enemigo va a tratar de que esa mano sea utilizada para otra cosa que no sea para lo de Dios. sí, Si Dios te utiliza mucho o te habla en sueño, el enemigo también te va a querer hablar en sueño, porque sí, para nadie es un secreto que Satanás, el enemigo, como yo le llamo siempre, que me gusta mencionar enemigo, él es un imitador así de es. lo del Señor. Entonces, hay personas que tienen mucho sueño y ellos están ignorando. Y eso está revelando de que si tú estás teniendo mucho sueño con experiencia, con espíritu, que el enemigo te habla en sueños, porque Dios también te habla en sueños. Sí. Ahora, ¿cómo yo? Aquí está la pregunta. ¿Cómo yo puedo discernir? ¿Cómo puedo cernir? ¿Cómo yo puedo separar una cosa de otra? De cuando es Dios, cuando el enemigo o cuando fue que me acosté viendo algo y me lo está produciendo lo que vi en el día. ¿Cómo puedo identificarlo? Dígame ahí específicamente en ese punto. Mira,
Cuando Dios te habla, Dios siempre va a usar su palabra. Siempre, en todos los sueños que tú tengas de parte de Dios, porque Dios no es un Dios de confusión. Mm, Él no te va a confundir, Él no te va a hablar para confundirte. no, Entonces, cuando Dios te habla para direccionarte, sí, para instruirte, para alertarte. Entonces, vemos que cuando el enemigo se infiltra en tu sueño, hace lo contrario de lo que Dios quiere hacer. Porque su palabra dice que Él es un imitador. Él se viste como ángel de luz, pero Él no lo es. El diablo no te va a aparecer con un cacho, un tenedor y decirte, estoy aquí, vine a comerte. Porque que ya el mundo sabe quién es. Ahora, la estrategia de él es sutil. sí. El enemigo va a trabajar contigo sutil. Te va a dar sueños que parecen de Dios, pero no son de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque te dejan confundido. Pero será Dios. Incluso el que tiene este tipo de dones tiene que leer la palabra. Tiene que empaparse de la palabra. Porque entonces, si no la estudia, tú eres una presa fácil para el enemigo. Porque el enemigo se sabe la Biblia de a cabo rabo. Porque ¿cómo fue que él le entró a Jesús en el desierto? Fue por la palabra que él entró a Jesús. Y lo que él le estaba diciendo era mentira. No era mentira, era verdad, era por la palabra que le estaba hablando. Pero ¿qué hizo Jesús? También le contestó por la palabra. Y lo venció como a través de la palabra. Entonces, las personas que tienen este tipo de don, que Dios le habla a través de los sueños, a través de visiones, tiene que tener una coinonía con la palabra, tiene que amar la palabra. El profeta que Dios le muestra en sueño tiene que amar la palabra para que no sea confundido, para que no sea desviado. Incluso cuando yo he tenido sueños que son sueños de mi propia carne, por ejemplo, yo cuando yo era niña, hubo una vez que yo hice algo que me daba mucho temor, me daba mucho miedo que mi papá lo supiera. Cuando mi papá lo supo, mi papá no acostumbraba a corregirnos de una vez. Tráncate ahí en esta habitación que tú y yo vamos a hablar. Ya esa expectativa me generaba una adrenalina. Ay, Dios mío, Padre, por favor, que todo esto termine, que no sea así, que no me dé. Entonces yo caía dormida. Yo caía dormida y dormida me sueño como que todo se arregla. Que mi papá no me da, que mi papá se olvidó de eso y así, tú sabes. Entonces, cuando yo me despierto, yo me quedo con la expectativa de que yo quiero de que eso sea así, pero no sucede. Me doy cuenta ya de que eso fue mi mente que lo procreó, porque era el anhelo que yo tenía en mi corazón, Sí. de que mi papá no me regañara, de que mi papá no me diera. Entonces, como yo tenía ese anhelo en mi corazón, entonces mi mente procreó eso y sueño esto. ¿Entiendes? Muchas veces hay personas que se sueñan con una persona convertida en serpiente. Ah, yo me soñé que mi suegra estaba convertida en serpiente o me soñé que fulano estaba convertido en un toro. Muchas veces son las heridas que tú tienes en tu corazón y se pueden manifestar a través de un animal. ¿Qué representa la serpiente? La serpiente representa traición, representa cosas malas. Entonces, no necesariamente el enemigo te va a hablar a través de una serpiente. Puede ser también que tú tengas una falta de perdón o que tú tengas un rechazo hacia una persona y que en los sueños tú la veas así de esa forma. Yo sabía que fulana me estaba haciendo brujería. Yo sabía que fulana qué sé yo qué. Pero muchas veces es el sentimiento que tú tienes hacia esa persona. Que Dios, en el sueño, tú la vas a ver así, tú la vas a ver reflejada como un camaleón, tú la vas a ver reflejada como una araña, tú la vas a ver Ay, reflejada como una Dios. serpiente. ¿Por qué? Porque tú tienes resentimiento hacia esa persona. Ahora, ¿qué yo te exhorto? Analiza tus sueños. ¿Provienen de Dios? ¿Provienen de ti? ¿O provienen del enemigo? Dios mío. Hay que filtrar los sueños. Hay gente que no filtra los sueños. De una vez corren huyendo para la iglesia. Mírame, pastor, me soñé que fulana estaba convertida en una serpiente. Esa mujer tiene pecado, pero una riña que hay entre las dos. Sí. Y si el pastor no sabe discernir eso, el pastor se deja envolver
por esa situación. Claro, y si el pastor no lee la Biblia, también se envuelve. Porque el punto es, mira, ahí arriba, yo le voy a poner un video. Hubo un video que yo hice sobre los perfumes. O se lo voy a dejar para que usted lo busque. Busque ese video de los perfumes. Y una de las cosas que yo hablaba, Ungida, es que la persona han demonizado ciertos animales. Por ejemplo, la persona desde que ve una serpiente piensa que es un demonio o que es algo sensual, que aquello, pero el que ha estudiado la palabra sabe que la Biblia dice la serpiente antigua habla de Satanás, pero también Cristo en un momento dice, sé manso como paloma Y astuto como y serpiente. astuto como serpiente. Quiere decir que la serpiente no solamente Es mala. es mala, puede también ser la astucia que alguien tiene. Ahora, Cristo le está enviando a alguien, a los discípulos, a los apóstoles, de que tengan astucia, de que sean mansos, pero sean astutos. Ahora, si tú estás viendo a alguien como serpiente y tú lees la palabra, la pastora dijo, la mujer de Dios dijo que puede ser como tú lo estás viendo, como el rencor que tú tienes en el corazón, pero también puede ser de que esa persona en el mundo espiritual se ve con una astucia. Pero como no leemos la palabra, lo tomamos de acuerdo a la referencia que otros han dado, porque no todos los animales tienen la misma interpretación. Sí, No siempre van a tener la misma interpretación. así es. Que usted ve agua sucia no quiere decir todo el tiempo que tiene la misma interpretación. No, Que usted vea un perro no quiere decir que tiene todo el tiempo la misma interpretación. Porque la persona no han entendido que el que da la interpretación no es el hombre, es el espíritu. Y el espíritu, cuando interpreta, no interpreta por experiencia pasada, interpreta por el contexto de donde se están dando las cosas. amén, así es. Hoy el rojo puede ser sangre y mañana el rojo en el espíritu puede ser otra cosa. Exactamente. Entonces hay gente que lo que parecen es brujos, Sí, no son intérpretes del espíritu. amén, así. Mira, en una ocasión, cuando tú hablabas, me acordabas de algo que me pasó, un suceso que me pasó. Y fue con el padre de mis hijos. Eh, era mayordomo en aquel tiempo, pero mayordomo de cruceros. Entonces, yo recuerdo que él estaba en uno de esos países y recuerdo que él compró 4 dijes. Uno era 2 tortugas y 2 águilas. Cuando él me lo muestra por foto, muy contento, me muestra y yo le digo, yo no quiero eso para mi casa. Yo no lo quiero. ¿Qué sucede? Pero eso no es nada, eso son unas 2 tortuguitas, son tallados a madera. Era tallado a Yes. madera. Eso como aquí en República Dominicana, que cada quien se quiere llevar como algo que Sí. representa la cultura de este país. Así mismo pasó allá en ese país donde él estaba. Él quería como llevarse eso. Y como él veía como que era un significado muy bonito que tenía. Entonces así mismo me dijo el Espíritu Santo, hay cosas que son consagradas a los espíritus, que yo no te permito entrar a tu casa. Entonces, ¿por qué? Porque tú llevar eso a tu casa es llevar una maldición, ya sea financiera, ya sea espiritual, porque hay cosas que la gente tiene dentro de su casa que hace que tenga sueños perturbadores. ¿Y cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo yo puedo saber eso? ¿Eh? El mismo Dios te lo muestra también, porque Dios te permite que tú tengas sueños con relación y que Dios te muestra el problema del asunto. Pues yo recuerdo que él le entregó eso a los niños cuando llegó al país. Y yo le dije, no se lo entregues, porque eso tú no sabes qué entidad, qué persona, porque mira qué pasa en esos países, en todos los países hacen eso. Hay personas que son, es una mesa grande y cada quien tiene repartidas muchas Sí, cosas. sí. Y cada quien tiene una competencia de venta. ¿Qué pasa? Que hay personas que hacen sacrificio, le presentan eso a una deidad Wow. para que entonces ellos puedan tener más venta. Entonces, le presentan eso a esa deidad. Entonces, para el extranjero se lleva a su casa un objeto de maldición.
un objeto bajo maldición. Entonces, llegan a su casa y la casa se le vuelve de vuelta y media y no saben el porqué del trasfondo. O espíritu de accidente, o que cada año se muere un familiar en tu casa y tú no sabes por qué. ¿Cuál es el problema? Entonces, el Espíritu Santo me ministró y me dijo, eso yo no lo quiero en mi casa. Así mismo lo dice. Un familiar mío me dice, pues tráelo aquí a mi casa. Tráelo aquí a mi casa entonces. Y esa persona lo mantuvo, wow, mírame, esa persona lo mantuvo ahí como por 2 meses. Y esa persona va a testificar. Y en lo que esos 3 objetos estuvieron en su casa, no había trabajo en su casa. Ella es una persona que ella trabaja del día a día. Entonces, no había trabajo. No había trabajo, no conseguía dinero. No le entraba un trabajo. Y si le entraba algo, era chiripita. Entonces, yo le dije a esa persona, saca eso, pídele perdón a Dios por tú traer eso, porque yo te hablé, tú tenías conocimiento de eso. Le pidió perdón a Dios y sacó eso, lo botó. Míreme, y desde que esa persona hizo eso, comenzaron a entrar el trabajo. Y ella misma me testificó, wow, Esmeralda, mírame, verdaderamente que eso tenía maldiciones, porque yo no conseguía trabajo, yo no me entraba dinero, y desde que yo saqué eso de mi casa, de una vez comenzó. Y le pedí, si hice lo que tú me dijiste, le pedí perdón a Dios. Y saqué eso de mi casa. Y todo volvió a la normalidad. Hay objetos que nosotros nos llevamos para nuestra casa que son de maldición. Si usted quiere que en un próximo video hablemos de los objetos, de cómo si entró un objeto a mi casa de manera consciente e inconsciente y trajo espíritu, brujería, hechicería, cómo puedo sacarlo, cuál es el procedimiento, escríbalo ahí debajo y ahí vamos a estar haciendo un próximo video. Si usted quiere, hermano, si este video llega a 2000 likes, dele like a este video, Amén. búsquelo por todos los lugares, dele like, envíeselo a su gente, su dispositivo. Vamos a hacer un próximo video hablando de los objetos, cómo pueden trabajar la brujería a través de objetos. Ahora, Ungida, ¿cómo las personas pueden contactarse con usted? ¿Cómo pueden seguirla por sus redes? Bueno, las redes que tengo son directamente desde mi negocio. Yo tengo un salón de belleza, pero en las redes sociales me pueden conseguir como Centro de Belleza Esmeralda. Así es, así que le tengo al Instagram, tengo dos y los tengo así con ese nombre. En Facebook como Esmeralda María Torres y en TikTok, así mismo Esmeralda María Torres. Claro, después tiene que crearse el suyo personal Sí, y para que las personas la puedan seguir. Y vamos a seguir haciendo cosas poderosas con estos hombres, mujeres de Dios. Ella, ¿cómo se llama su esposo? Rangel Álvarez. El pastor ha estado por aquí. Sí, Ellos han visto su video. Es la sí. esposa del pastor. Claro, más adelante también me gustaría, pastora, que hagamos como algo de cómo un cristiano puede seguir su profesión. Porque hay personas que desde que vienen al evangelio dicen abandona todo, de que mata a tu buey, pero usted no entiende. Hay muchas, vamos a seguir abriendo de los ojos a la persona. Sí. Más adelante, un día, De también hecho, cómo cubrirse en esos, por ejemplo, usted tiene un centro de belleza. sí. Y dentro de ese centro de belleza, yo he tenido experiencia con personas donde Dios me dice a mí, ministrala. Y yo he tenido que ministrar a esa persona y sacarle demonios. Si usted quiere que vayamos un día al centro de belleza de la pastora, escríbalo ahí y vamos para allá. Así que, Ungida, fue un privilegio tenerle Amén. aquí, una honra, un honor. Hay un punto, ¿cómo pueden llegar a la iglesia que ustedes están pastoreando? Mire, nosotros estamos pastoreando en la calle Primera, esquina Española, número 32. Eso es en Las Palmas de Herrera. Ahí nosotros estamos ubicados próximamente y le pido que nos tenga eso en oración. Próximamente nos vamos a mudar a un local más grande donde vamos a caber más personas. La gloria sea para Dios. Y nosotros estamos ahí. Dios está haciendo cosas maravillosas con nosotros. Hay muchos jóvenes, hay un avivamiento ¿Qué tremendo. día en culto? Los cultos son los martes a las 7 de la noche, los jueves también a las 7 y los domingos a las 10 de la mañana. Ok, cuando ellos se cambien de local, avisen
para que aportemos, hermano, aportemos a la obra del Señor con Amén. silla, con decoración, lo que sea, pero vamos a aportar a la gente de Dios. Así Amén. que Dios me le bendiga mucho, Dios le guarde, comparta esto, dele like, suscríbase a este canal. Y solamente una palabrita que tengo que decirle, y es que esto se puso serio.